Es un privilegio estar aquí en esta iglesia tan preciosa, ¿verdad? Aquí está mi esposa, Miriam, ¿verdad? Vamos a cumplir 15 años, ¿verdad? De casados, poquito, pero ahí vamos, ¿sí? Y tenemos dos chicos que están ahí dando guerra ya en escuela dominical. Y ahora vamos a tener ya también 14 años de estar en Managua como misioneros de Villanueva a Managua. Para mí es un privilegio estar aquí esta mañana y quiero llevarte a la palabra de Dios rapidito porque te vamos a sacar temprano. ¿Ok? No te preocupes, de acuerdo, muy bien. Vente al libro de Jonás, por favor, vente. Vamos a ir al libro de Jonás capítulo 1. Gracias, hermano, muchas gracias. Vamos a Jonás capítulo 1 y esta mañana yo quiero compartirte algo acerca del libro de Jonás. Si no sabes la historia, un profeta de Dios, ¿verdad? Un hombre de Dios, judío israelita, a quien Dios le da la oportunidad o el mandato de que vaya a predicar a una ciudad que es la capital del imperio asirio en ese momento, que se llama, ¿cómo se llama esa ciudad? ¿Cómo? Nínive, muy bien. ¿Y qué es lo que hace Jonás? ¿Te acuerdas? Dice que sí. También se quería ir temprano, ¿sí? También, ok, muy bien, pero vamos a salir temprano, así no te preocupes. Ok, esta mañana quiero hablarte sobre eternos. Ese es el título que tenemos para esta mañana, porque nosotros, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, no sé si estoy pasándolo bien, pero la razón, dice acá, para existir en la tierra, o para estar más bien, la razón para estar en la tierra es más que solamente existir para cada uno de nosotros. Yo recuerdo una vez hablando con una persona que me decía, yo le preguntaba, ¿cómo estás? Y esta persona estaba muy triste, y me decía, aquí, existiendo, nada más me decía. Y me impactó mucho la respuesta de ella porque estaba muy deprimida esta persona en ese momento y solo alcanzó a decirme, aquí estoy existiendo nada más, ocupando un espacio aquí en la tierra, respirando, pero sin un propósito aparente. Yo quiero esta mañana decirte que nuestra razón para estar aquí en la tierra es más que solamente existir, ocupar un espacio, respirar aire y ¿qué más, verdad? ¿Qué más hay para nosotros? Yo quiero decirte esta mañana que Dios tiene un propósito. Dice Salmo 138, vamos a ver si me ayuda esto. Salmo 138, 8, ¿qué dice? Dice Jehová, ¿qué dice? Cumplirá su propósito en mí. Dilo conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Luego dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La Biblia dice que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que Él quiere cumplir ese propósito. Dice también Jeremías capítulo 1 versículo 5, antes que te formase en el vientre, se lo dice al profeta Jeremías, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, que significa te aparté, te puse aparte. Y luego le dice cuál es esa razón. Te di por profeta a las naciones. Este es un buen ejemplo de que Dios, a cada uno de los que estamos aquí, antes de que naciéramos, hermano, antes de que tú nacieras, Dios ya te había visto. ¿Sabes eso? La Biblia dice que Dios te vio antes de que tú nacieras y te ha dado un propósito. La pregunta es si tú estás cumpliendo ese propósito en esta mañana. Mira, aquí tengo algo para ti. Dice, bueno, atrás dice, Dios tiene un plan para ti desde antes que nacieras. Y yo quisiera que te fueras con eso en la mente. Esta mañana dice acá, eres eterno y Dios tiene un propósito para ti. Esta es una realidad de la cual no puedes escapar. Ninguno de nosotros, fíjate. A veces, yo no sé si tú has intentado alejarte de Dios alguna vez o te has alejado de Dios. La persona que vamos a estudiar esta mañana, Jonás, se alejó de Dios, intentó escapar de Dios, intentó y rehusó obedecer el llamado de Dios y Dios fue detrás de él. Mira, Jonás es una persona como tú y yo. Sí, como tú y yo, es normal, era un hombre normal como tú y yo. Vemos aquí, te muestro rapidito, que es un profeta de Dios. Ahora nosotros estamos llamados a predicar la palabra, ¿sí o no? ¿Sí? En ese sentido estamos llamados a hacer lo mismo, a compartir el evangelio. Pero también dice que es un cuadro de Israel, Jonás, ¿sí? Obviamente nosotros también, porque somos un cuadro, o Israel es un cuadro del creyente. También dice que es un tipo de Cristo. Dice Mateo 12:40 que como estuvo Jonás, ¿te acuerdas?
3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Y también es un cuadro de la iglesia, ¿sí? Porque obviamente cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo y Cristo nos ama. Entonces fíjate, Jonás es un cuadro de nosotros también, amén, ¿sí? Identifícate con Jonás esta mañana porque él es alguien como tú y como yo. ¿Y qué pregunta queremos responder entonces con el texto de esta mañana? Fíjate, ¿qué hace Dios por ti cuando tratas de huir de Él? Lo repito, ¿qué hace Dios por ti cuando tratas de huir de Él? Pregunta, ¿alguna vez tú has intentado huir de alguien? De alguien, ¿sí? ¿De quién has huido alguna vez? O de alguna situación, ¿sí? ¿Sí? Algunos hemos intentado huir. Yo intenté huir de mi mamá una vez, ¿sí? Que me había portado mal, ¿sí? Pero lamentablemente me alcanzó y me fue mal, sí, también. Pero creo que todos intentamos huir en algún momento. Ahora, ¿qué hace Dios por nosotros cuando nosotros intentamos huir de Él y no queremos cumplir este propósito? Primero, Dios va a detenernos. Vente al texto, vente a Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Vente conmigo, realmente vamos a leer del 1 al 6. ¿Ya lo tienes ahí en tu Biblia? Ok, yo te voy a pedir que leas conmigo. Yo voy a leer un versículo y le voy a pedir a toda la iglesia que lea el otro versículo, ¿de acuerdo? Sí, voy con en el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ok, hermanos, qué bonito se ven leyendo. Leen bastante bien, muy bien, excelente. Mira, ¿qué hace Dios? Fíjate, cuando tú y yo queremos alejarnos de Él. Dios le dio una instrucción a Jonás. Ya la leíste, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Levántate, ¿y qué dice? Ve a Nínive para pregonar, porque esta ciudad tiene mucha maldad y yo la voy a destruir, básicamente. Y Jonás sí se levanta, pero ¿para qué se levanta? ¿Para ir a ver el partido? No, ¿verdad? No. Se levantó para irse lejos, totalmente lo contrario de lo que Dios le había pedido. Entonces, aquí tenemos un dilema, que es el dilema que tú y yo siempre tenemos, es que las instrucciones de Dios siempre son claras para nosotros. Mira, hijo, ve a predicar la palabra. Hijo, ve a tu familia a predicarles la palabra. Hija, perdona a tu papá. Hijo, perdona a tu mamá. Papá, mamá, compórtate con tus hijos. Siempre son instrucciones clarísimas para nosotros. Hijo, ve a servir a tu iglesia. Hijo, congrégate en tu iglesia. Pero aquí viene el dilema, el que es lo que Dios quiere versus lo que tú y yo queremos. ¿No te parece? ¿Sí? ¿Qué quería Dios? Que Jonás fuera. ¿Qué quería Jonás? Ir a la final. No. ¿Qué quería Jonás? Irse. No quería hacer esto. ¿Por qué Jonás no quería? Bueno, básicamente porque Dios lo había mandado a los enemigos de Israel. En ese momento, Nínive, que era la capital del imperio asirio, tenía subyugado a Israel en ese momento. Y Jonás dice: no, ¿cómo vas a creer que estos que están tratando mal a mi gente, yo les voy a ir a predicar? Y si tú sigues leyendo Jonás, vas a ver que Jonás sabía que Dios los iba a perdonar y que por eso no quería ir. Él quería que Dios los destruyera, pero no es eso. Mira, entonces aquí tenemos una forma de ver a Dios, o dos formas en las cuales tú y yo podemos ver a Dios cuando Él nos pide que hagamos algo. Dios, tú lo puedes ver como una jaula o los puedes ver como una sombrilla. Algunos ven a Dios como una jaula. Yo me tengo que salir cuando Dios me dice algo. No, yo quiero escapar porque aquí me siento aprisionado. Aquí me siento como que estoy encerrado.
Y muchos creyentes toman la decisión de alejarse de Dios, pensando que Dios es una jaula. Pero sabes, una buena forma de entender cómo es Dios es que Dios es una sombrilla, ¿sí? ¿Qué hace una sombrilla contigo? Te protege del sol y de la lluvia, te protege de las inclemencias del tiempo. Entonces, las instrucciones de Dios son para nuestra protección, no son para mantenernos prisioneros de algo. Y es bueno que tú lo puedas comprender esta mañana. Dios, hermano, es el problema para todas nuestras respuestas. Yo sé que nos gusta decir que Dios es la respuesta para todos nuestros problemas, ¿verdad? Pero te tengo algo esta mañana. Dios es el problema para todas tus respuestas y para las mías también. Él es el problema para mis excusas de que no puedo hacer algo o no quiero hacer algo. Él es el problema. Él es el que está siempre ahí de alguna forma diciendo, hey, debes ir a hacer lo que te toca. No es tan fácil, en otras palabras, salirte con la tuya, con Dios. Dice la Biblia en Salmo 37, pero los impíos dice en Salmo 37, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Dios ordena nuestros pasos. Jeremías 10:23 dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jonás se levanta, pero para huir de la presencia de Dios. Y yo te pregunto esta mañana, ¿tú estás huyendo de Dios? Porque aunque estás aquí sentado en la iglesia, podría ser que Dios te está diciendo, hijo, y quizás tiene tiempo diciéndote, hijo, debes hacer esto. Hijo, esto es lo que te corresponde hacer. Y quizás tú has estado rehuyendo, no has querido, ¿verdad? Dios está pendiente siempre de nosotros. Mira, dice acá en Isaías 57:20, que los impíos son como el ¿qué? Como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué quería hacer Dios con Jonás? Fíjate, quería sacarlo de su insensibilidad por estas personas. Él estaba insensible, por eso se fue. No quería nada con la gente de Nínive. Y Dios tiene que levantar una tormenta para despertar a Jonás, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el texto? No lo vamos a leer otra vez, ¿verdad? Pero dice que Jonás se levanta y se va. ¿Para dónde se va? ¿Para dónde? ¿Sabes dónde es Tarsis ahora? España. Así que hoy va a jugar Tarsis. Más tarde, ¿verdad? Dice que Jonás se fue para Tarsis, ¿verdad? Para allá iba el barco, ¿verdad? Tomó un barco para ir lejos de la presencia de Jehová. Pero aquí viene un error que Jonás cometió y un error que tú y yo cometemos a veces. Creer que podemos huir de Dios. No se puede. Dios levanta, si es necesario, Él levanta una tempestad para que Jonás se dé cuenta de su insensibilidad y de su desobediencia. Y esto nos enseña que Dios también es capaz de levantar en nuestra vida circunstancias, tempestades y cosas complicadas cuando tú y yo no queremos obedecer. Cuando tú y yo queremos alejarnos. Mira, nuestro mundo está en crisis. Aunque hoy va a celebrar un partido de fútbol y cuando se acabe ese partido de fútbol y se levante la copa, el mundo va a seguir en crisis, hermano. Esa es la mera verdad. ¿Sí? Vamos a celebrar un ratito, ¿verdad? Vamos a compartir y yo te animo que compartas con tu familia, gloria a Dios, ¿verdad? Pero la mera verdad es que cuando se acabe este partido de ahora, el mundo va a seguir en crisis. Las familias van a seguir en crisis. Los matrimonios van a seguir en crisis. Muchas cosas van a seguir en crisis. Pero pareciera ser que a ti y a mí parece no importarnos esto. O pareciera que no nos importa. Jonás estaba pasando por lo mismo. Tanto es así que cuando se levanta la tormenta, ¿qué está haciendo Jonás? ¿Qué está haciendo? ¿Te imaginas eso? ¿Sí? Vamos al versículo, estamos en el versículo 5, ¿verdad? Dice el final del versículo 5, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cuántos pueden dormir en una tormenta aquí? Levante la mano. Poquitos. Le vamos a decir Jonás. Muy bien, sí, muy bien, muy bien. ¿Cuántos no pueden dormir en una tormenta? Cuando está lloviendo, les cuesta, muy bien. Jonás, imagínate, no solo una tormenta, sino olas por todos lados, tempestad por todos lados, va en un barco y está dormido. Como un cuadro tremendo de un creyente que está totalmente aletargado ante la situación de su mundo.
Mira, yo te pregunto esta mañana, ¿te has quedado dormido? Dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Habemos algunos creyentes que podríamos esta mañana estar dormidos espiritualmente. Se nos ha olvidado nuestra tarea. Primera de Tesalonicenses 5 dice, por tanto, ¿qué dice? ¿No qué? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hay un llamado para ti y para mí esta mañana, para despertar. Para despertar. Si estás dormido esta mañana, si se te ha olvidado el mandato de Dios de ir a Nínive, yo no sé cuál es tu Nínive. Quizás tu Nínive es tu familia, ese círculo familiar. Quizás tu Nínive es tu esposa, no porque se llame Nínive, ¿verdad? Quizás, pero quizás es tu matrimonio. Quizás tu Nínive es tu oficina, ¿verdad? Quizás tu Nínive es, yo no sé, tus hijos. Quizás tu Nínive es un amigo o personas que te caen mal de determinado grupo. Dios nos está mandando a hacer nuestro trabajo. Tremendo esto, hermano. Mira, dice Romanos capítulo 13, versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabe? Hay un llamado constante en la Escritura a despertar. Y yo te cierro este punto con dos preguntas. Mi hermano, mi hermana, ¿te das cuenta de las implicaciones para ti y para mí de ser eternos? Mira, solo hay tres cosas eternas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres cosas que son eternas? Dios, su palabra y las almas de las personas. ¿Sí? Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. ¿Sí? Ir y predicar a otros sobre Jesús. Esa es una implicación de ser eterno. ¿Sí? Y otra pregunta, ¿estás huyendo de Dios esta mañana? No lo sé. Puede ser que sí. Hoy Dios te está diciendo, hijo, hija, no huyas ya. No huyas, no permitas que yo levante una tempestad que te haga entenderlo de una forma más difícil. ¿Sí? Dios te lo está diciendo clarito. Ahora, esto me lleva a un segundo punto, ¿verdad? Porque lo vamos a sacar temprano. ¿Sí? No te preocupes. Sí, muy bien. Pero me lleva a un segundo punto. Y es que Dios, fíjate bien, siempre está pendiente de nosotros. Dios está en cada momento, ¿verdad? Dios nos detiene. Pero hace algo más con Jonás. Dios va a desenmascarar a Jonás. Y esto es quizá la parte más difícil. Vente a Jonás capítulo 1, por favor. Al texto, ¿verdad? Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Y le voy a pedir que hagamos la misma dinámica. Yo voy a leer del 7 y tú sigues leyendo, ¿ok? Vamos a leer. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Ojo con estas palabras de Jonás. Soy hebreo y temo a Jehová, dice. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿Qué va a hacer Dios o qué hace Dios en este momento con Jonás? Le quita la máscara. Jonás está escondido ahí, ¿verdad? Está escondido ahí en el fondo del barco. Cree que se ha escapado de Dios, pero Dios todo lo saca a flote, mi hermano. Todo lo saca a la luz. Mira, tarde o temprano, y creo que por experiencia te lo puedo decir también, varios aquí lo podríamos testificar, la desobediencia sale a la luz. Tarde o temprano. Con Dios no se puede. A Dios no lo podemos engañar. De Dios no podemos huir. Y si estamos desobedeciendo, en algún momento Dios va a tomar esto y lo va a poner a la luz. Por eso el hashtag ahí es, todos somos Jonás. Porque todos hemos desobedecido en algún momento. Mira, bien interesante porque fíjate cómo lo dice el versículo 7, que ellos dijeron, echemos suerte, ¿verdad? No sabemos exactamente cuál fue la suerte que echaron, pero qué casualidad, podríamos decir,
que la suerte le cayó ¿a quién? A Jonás. Qué coincidencia, podría decir alguien. Pero no, fíjate, con Dios no hay coincidencias. Por eso la pregunta ahí es: ¿suerte? Realmente nada en la vida es cosa de suerte. Por lo menos no para los creyentes. Para los creyentes Dios está por encima de nuestra suerte. Mira, lee conmigo Proverbios 16, ¿qué dice? La suerte, dice, se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, tú puedes decir, sí, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué tal sale? Pero Dios toma la decisión. Dios está en control. Dios está en control de tu vida. Mira, y aquí tengo algo fuerte que decir, ¿verdad? Porque normalmente la nación, fíjate bien, y yo te digo porque vengo de una nación igual que tiene sus conflictos y tiene sus situaciones, ¿verdad? Soy salvadoreño, pero trabajo en Nicaragua, ¿verdad? Pero la nación o el estado de la nación casi siempre es un reflejo de cómo está la iglesia cristiana. Si la iglesia está dormida como Jonás y no hace lo que debe de hacer, el mundo es un caos, es un caos. Y la mayoría quizás estamos en este momento dormidos. La inquietud de los marineros, hermanos, sigue siendo válida. ¿Y tú? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron ellos a Jonás? ¿Quién eres? Mire las preguntas. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Este es el equivalente a que a ti te pregunten: mira, y tú sos cristiano, y tú vas a la iglesia, y tú crees en Dios. ¿Y qué responde Jonás? ¿Qué responde Jonás? Que sí, ¿verdad? Mira, dice: soy hebreo y temo a Jehová, dice. ¿No te parece curioso esto? Está diciendo: temo a Jehová desde un barco que va lejos, alejándose de Dios. ¿No te parece que es un poquito incongruente? Sí, yo le temo al Señor, claro que sí, pero voy subido en un barco que va alejándose de la voluntad de Dios completamente. Y yo creo que podría ser el caso de algunos de nosotros acá, que si nos preguntan: ¿y tú vas a la iglesia? Sí. ¿Y tú eres creyente? Claro que sí. ¿Y crees en Dios? Sí. Pero en la vida, a la hora de tomar las decisiones, a la hora de administrar el dinero, a la hora de decidir por las cosas espirituales, vamos en otro barco. Vamos en otro barco, en un barco que puede estar lejos de Dios. Jonás, mi hermano, guardó silencio por la misma razón por la que callamos nosotros, porque estaba desobedeciendo a Dios. Por eso. ¿Ya te ha pasado que le preguntas a tu hijo que te ha desobedecido qué pasó y qué hace el niño? ¿Verdad? Así. No dice nada, porque sabe que está desobedeciendo. Mira, pocas cosas, mi hermano, son más tristes que ser puestos en evidencia por quienes más lejos están de Dios. ¿Sabes qué es lo terrible de este punto de la historia? Es que son los marineros los que lo despiertan. Son los marineros que son paganos los que le preguntan si él es creyente. Son los marineros los que le dicen: ponete a orar, ¿verdad? No vaya a ser que tu Dios nos salve, ¿verdad? Mire cómo le dice en el versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él ya se había identificado. Y es tremendo cuando viene un familiar, viene un amigo, viene un vecino y nos pregunta y nos dice: mira, pero tú eres creyente de verdad. ¿Y por qué no te veo orar? No oras tú, no lees la Biblia tú. ¿Por qué te comportas de esta forma? ¿Por qué tienes este vocabulario? ¿Por qué ves esas cosas en internet? ¿Por qué andas chismeando? Es terrible, ¿no te parece? Cuando viene alguien que no es creyente y nos viene a recordar a nosotros cuál es nuestra responsabilidad. Hablando de otra palabra, secreto, ¿verdad? Nada en la vida es realmente secreto. Para Dios no hay nada secreto. Dice Lucas capítulo 12, en esto dice: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué dice? La hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. A Jonás le está pasando esto. Jonás ha tratado de huir de Dios,
ha tratado de esconderse y Dios lo está poniendo en evidencia. Dos preguntas, hermano. ¿Eres Jonás? ¿O eres un Jonás? Uno de tantos. Hashtag todos somos Jonás, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Creo que todos somos Jonás. Mira, te voy a dar una descripción aquí. ¿Eres un Jonás? Sí, por ejemplo, en tu insensibilidad te vas a dormir en la crisis. Somos cristianos Jonases. Si sabemos que nuestro mundo está en crisis, en tinieblas, y nos vamos a dormir y no hacemos nada, hay algo de Jonás en nosotros. Si en nuestra insolencia nos seguimos confesando creyentes en Dios, aunque no estamos caminando como Dios nos pide que caminemos. Si en nuestra ingenuidad creemos que le vamos a ganar a Dios, tratando de huir y escapar y creyendo que no vamos a obedecer lo que Él nos ha pedido. Y si en nuestra intransigencia preferimos morir que cambiar. ¿Sabes que esto es tremendo? Vente conmigo a los siguientes pasajes. Dice el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo. Dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y versículo 12, iglesia. ¿Qué te parece la actitud de Jonás? ¿Qué debía haber dicho Jonás en ese momento? Dios me está poniendo en evidencia, ¿verdad? Aquí me bajo, me regreso a Nínive a predicar. ¿Sabes qué dice? Échenme al agua, dice. Voy a seguir durmiendo ahí abajo, dice, ¿verdad? No, échenme al agua. Yo prefiero ahogarme que ir a predicar a esa ciudad. Eso es lo que está diciendo. Yo prefiero morir a cambiar lo que Dios me está pidiendo que haga. Mira, qué tremendo. Y esto me lleva a un tercer y último punto, porque te vamos a sacar temprano. Por eso, muy bien. No te preocupes, tranquilo, ya vamos a terminar. Sí, muy bien. No sé por qué se ríen los hermanos, ¿verdad? Porque hacen esto. Okay. Y vamos a un último punto. Vamos al versículo hasta el 16. Leamos, iglesia. Yo leo el 13, ya leímos el 11 y el 12. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y tú ya sabes lo que viene después, ¿verdad? Lo que Dios le manda a Jonás, ¿verdad? Un gran pez, ¿sí? Pero no nos vamos a meter con el pez ahora, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta en el 16. Y vamos a decir que primero Dios nos detiene. Dios levanta la tempestad para detener a Jonás, ¿sí? Dios desenmascara a Jonás porque lo pone en evidencia en frente de los marineros. Él tiene que decir que es creyente, que él cree que él es parte del pueblo de Dios. Estaba escondido, pero Dios lo saca a flote. Pero una cosa más es que Dios va a depurarte o a depurarme. Dios va a sacar las cosas malas que están en nosotros para que podamos servir a su propósito. Porque al final Dios siempre cumple sus propósitos. Al final siempre Dios va a hacer lo que quiere. Ahí sí, mira, la gana de Dios sí es su santa y regalada gana. Ahí sí. No es la de nosotros, sino que es la de Dios. Cuando Dios ha dicho esto va a ser así, esto es lo que vas a ir a hacer, Rodrigo, eso vamos a hacer. Y aunque estemos desobedeciendo por un tiempo, y aunque tratemos de huir por un rato, y aunque tomemos un barco para Tarsis y estemos ahí haciéndonos el que no es como nosotros, Dios va a encontrar la forma de llegar a ti y hablarte. Y hablarte. Mira, para ir ya casi terminando, nada cambiará, mi hermano, en tu vida mientras no digas, ¿qué dijo Jonás? ¿Sabes que Jonás tiene que llegar al punto de reconocer? Se lo dice en el versículo 12, ¿verdad? Tomadme y echadme al mar porque, ¿qué dice? Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros, sobre vosotros. ¿Sabes qué tremendo? Porque a veces
¿Cómo lo puedo decir? Es cuando el creyente no hace lo que le toca y a veces la familia y los demás son afectados. A veces nosotros creemos que por nuestra desobediencia solo nosotros vamos a ser afectados y no es verdad. Siempre los que están a nuestro alrededor sufren las consecuencias. Siempre, siempre. Entonces, nada va a cambiar hasta que nosotros digamos, mi hermano y mi hermana esta mañana, esto es por mi causa. Esto está pasando en mi vida. Esta tempestad se ha levantado porque yo no estoy haciendo lo que debo hacer. Y ya no es culpar a otros, y ya no es culpar a los líderes o a la iglesia o a tus papás o al trabajo o a quien quieras. Muchas veces es decir, no, es que soy yo. ¿Cómo nos cuesta reconocerlo? Algunos hermanos somos expertos en culpar a otros, ¿verdad? Pero no, Jonás tiene que llegar al punto de reconocerlo. ¿Sabes a qué lo estaba llevando Dios? A morir a sí mismo. De hecho, en el siguiente capítulo, que no lo vamos a ver hoy, le permite experimentar una muerte, que es cuando el pez se lo traga. Y él vive la experiencia de estar muerto. Para nosotros es un sentido espiritual, es un cuadro de que para lograr la voluntad de Dios debemos morir a nosotros mismos. Morir a nuestro engaño, dice Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué dicen? Para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla, otra vez, el deseo de Dios y el deseo tuyo. Dios quiere que Jonás vaya a predicar, Jonás no quiere ir, le caen mal los de Nínive, ¿sí? Dios nos pide que perdonemos, nosotros queremos odiar. Dios te pide que cambies, tú quieres seguir igual. Es así, mi hermano. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Morir, básicamente. Pero ¿sabes qué te dice el mundo? Bien interesante lo que tratan de hacer los marineros. Venga hacia el versículo 13. ¿Qué dice? El 13. ¿Y aquellos hombres qué dicen? Trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Sabes? El consejo del mundo es, no cambies, rema más intensamente. Inténtalo con más fuerza. No, es que no se da ante Dios, ¿verdad? Ni ante nadie, ¿verdad? No, vos tenés el control de tu destino. Vos sos el jefe de tu vida. Tú eres lo máximo, ¿verdad? Entonces, a ti nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Hay que remar con más fuerza. ¿Y sabes qué hace Dios? De verdad, dice. Y le hace así. Y el mar todavía más, ¿verdad? Más fuerte. Que ahí, mira, en la batalla de voluntades, Dios siempre va a ganar. Cuando haces fuerza con Dios, no te lo recomiendo, por cierto, ¿verdad? Pero cuando haces fuerza con Dios, Dios siempre gana. Dios siempre gana. De hecho, la especialidad de Él son los soberbios, dice la Biblia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi hermano, el consejo del mundo, rema más fuerte, haz tu mejor esfuerzo, dale con todo. Las buenas intenciones no son nunca, mi hermano, la solución para la vida. Por lo menos no para la vida del creyente. Para la vida del creyente es la obediencia. Es hacer lo que Dios nos está pidiendo. Mira, mi hermano, por eso el consejo para nosotros en este momento es cambiemos. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Todo cambia. Cuando decidimos obedecer a Dios, la cosa va bien. El fruto es inmediato, dice aquí, y vale la pena. Vente a Salmos, por favor. Y ya estamos casi a punto de terminar, ¿verdad? Salmo 66. Búscalo en tu Biblia, por favor. Salmo 66, del 10 al 12. ¿Ya lo tienes? Mira lo que dice Salmo 66, del 10 al 12. Leamos juntos, hermanos. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. ¿Quién nos mete en las situaciones difíciles? Ahí dice. ¿Quién nos mete en las situaciones difíciles? Dígalo. Es que por mala suerte. No. Ahí dice. Tú nos metiste en la red. Tú nos metiste en el fuego. Tú nos metiste en esto. Pero lo hiciste para sacarnos a abundancia. Algo bueno. Hermano, cuando estamos desobedeciendo a Dios,
cuando no queremos cumplir el propósito de Dios para nosotros, que es ir y compartir con otros el mensaje de salvación, Dios nos detiene, nos quita la máscara y va depurando esa desobediencia. Tiene que hacer que muramos a nosotros mismos. Hashtag todos somos Jonás, ¿verdad? ¿Cómo cierro esta predicación? Salud, salud. Regresemos a Jonás. Mire cómo cierran ellos los marineros, ¿verdad? Quedamos dos cositas más antes de cerrar. Entonces, versículo 14, clamaron a Jehová y dijeron, ¿qué dice? Por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Y mire esa última frase, ¿qué dice? Yo creo que esa es la frase del libro. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En ese sentido yo te digo, Dios siempre hace lo que quiere. Lo que quiere. Ahora, no lo hace por capricho, lo hace porque es bueno para nosotros. Pero otra vez, en la batalla de voluntades, Dios siempre gana. Dos cosas que vemos ahí. Estos marineros estaban clamándole a su Dios en el versículo 5, ¿te acuerdas? ¿Y ahora quién le están clamando? ¿No te acuerdas? Versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y clamaban cada uno a su Dios. Y en el versículo 14 le claman a Jehová y dicen, Señor, ¿verdad? Señor, ten misericordia de nosotros. Ellos están en un proceso de conversión, ahí se han convertido, ¿verdad? Y de hecho, mira cómo termina el texto, ¿verdad? Y tomaron a Jonás, dice, y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová. Entonces, ¿qué terminó pasando en ese barco? Aquel que iba huyendo, ¿verdad? Terminó siendo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahorita Jonás ya lo tiraron al mar, ya ni está ahí, ¿verdad? Ya está ahí abajo, ya lo va a ir a traer el pez. Pero esas personas que iban en ese barco, Dios utilizó a Jonás, aún con su mal ejemplo, fíjate bien, aún con su desobediencia, lo usó para que estos marineros se convirtieran. Dios nos usa a pesar muchas veces de nuestro mal ejemplo, de nuestro mal testimonio, pero no debe ser ese el punto. No debemos esperar que Dios levante una tempestad, nos quite la careta, nos depure para poder obedecer. Podemos hacerlo antes. Vale la pena, hermano. Yo te animo a pensar en esto. Y cierro con la misma pregunta. ¿Estás huyendo? ¿Estás huyendo de Dios esta mañana? Dios te está hablando claro, mi hermano. Dios te ha dicho lo que quiere que hagas. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión esta mañana de decir, sí, Señor, me voy a levantar y voy a ir a hacer lo que tú me pides. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a terminar orando. Yo quisiera que me dieras el tiempo de orar en este momento. Señor, Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque tú nos estás hablando, Padre. Porque nos has traído aquí no para cumplir un programa antes de ir a ver el partido, Señor. Qué bonito por el partido, qué bueno ver el juego. Qué bueno celebrar con la familia y compartir. Pero, Señor, nos has traído aquí para algo mucho más importante que un partido. Nos has traído aquí para hablarnos y para decirnos, hijo, no huyas. Ya no huyas. Es momento de que despiertes, te levantes y hagas lo que tienes que hacer en tu vida espiritual. Para algunos de nosotros será tomar discipulado, quizás. Para algunos de nosotros será comenzar a servir. Para algunos de nosotros quizás será dejar algún vicio, algún hábito, algún mal pensamiento. Para algunos de nosotros será perdonar a alguien. Para algunos de nosotros será, yo no sé, arreglar tu situación con alguien. Pero de lo que estoy seguro es que Dios te ha traído esta mañana para hablarte y para decirte, hijo, eres eterno. Te he creado eterno y como una persona eterna, tu propósito en la tierra es más que solamente existir. Tu propósito en la tierra es servir al Dios que te creó. Es ir y compartir las buenas nuevas del amor de Dios con tu Nínive, con los marineros que están viajando a tu alrededor. Cada uno de nosotros puede hacer esto esta mañana. Señor, yo te pido por esta iglesia, preciosa iglesia, Vida Nueva Guatemala, Señor. Gracias por cada uno
de los hermanos que están aquí, por los jóvenes, los niños, los matrimonios, las mamás, las mujeres, los hombres, los músicos, cada uno de los servidores de esta iglesia, Señor. Yo te pido que tú toques esta iglesia, Señor, y la sigas levantando y sigas haciendo crecer esta obra, Señor, para que aquí puedan existir y puedan haber, Señor, cada vez más servidores tuyos, Padre. Cristianos comprometidos, Señor, con tu propósito, no solamente con nuestros sueños, sino con tu propósito, Dios. Y así como estamos con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, yo quisiera hacer un pequeño llamado. Tal vez tú estás acá esta mañana sin Jesús y dices: mira, hermano Rodrigo, yo me doy cuenta que no tengo a Dios. O tal vez tú dices: yo he estado huyendo de Dios y lo reconozco. Ahora estoy reconociendo que lo que está pasando es porque he huido de Dios. Nunca es tarde para volver a Dios. De hecho, Él nos dice hoy que ya no sigamos huyendo. Si tú esta mañana dices: yo necesito volver, yo necesito de Dios esta mañana, yo necesito de Jesús, yo quiero animarte, ahí donde estás, a que ahí en lo secreto de tu corazón, ahí en la intimidad de tu alma, dile esto al Señor. Puedes hacerlo en este momento. Dile estas palabras. Si tú nunca has tomado la decisión de tener una relación con Jesús, Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres tomar la decisión de abrir tu vida a Jesús? Di estas palabras conmigo, dilas ahí en tu corazón. Dile: Señor Jesús, yo sé que soy pecador, que soy malo, que no puedo salvarme por mis propias obras y que ando alejado de ti, Señor. Pero en este momento yo te abro mi corazón, Señor. Te pido que entres a mi vida, que me salves, que me cambies y que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por escuchar mi oración, porque yo creo que tú eres Dios y moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, en tu nombre te lo pedimos, y siempre con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Yo solo quisiera preguntar antes de terminar: ¿habrá alguien esta mañana que oró ahí en tu corazón para recibir a Jesús? Si tú oraste conmigo, yo te pido que lo indiques levantando tu mano, por favor. ¿Habrá alguien esta mañana que oró para recibir a Jesús? ¿Habrá una persona? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien? Ok, yo hago un segundo llamado para los que somos creyentes, hermano. Todos somos Jonás. Todos tenemos un pedacito de Jonás ahí. Pero yo te animo, o nos animo, a ver este pasaje y a tomar decisiones esta mañana. Gracias, Señor, por lo que nos das. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.